No, al contrario, él busca a Dios. Cuando tenía 16 años, comenzó a buscar al Dios de David, su antepasado. A los 16 años, dice el versículo 3. Y ya van a ver cómo le dice. A los 8 años de su reinado, 8 años tenía, 8 años ya estaba reinando, o sea que él tenía 16 años, cuando empezó a buscar a Dios de todo su corazón y a hacer las cosas como había hecho David. Pero él no lo conocía a David, ni siquiera había conocido a su bisabuelo Ezequías, que era un rey también de lo más excelente, del cual también Dios dice, hizo lo bueno, hizo lo agradable. Él no conocía a ninguno de los dos. No es que él había conocido a David y escuchó todo lo que David contaba y hacía. Tampoco conocía a su bisabuelo, ya había muerto, pero él escuchó las historias que hablaban de ellos. Él tenía referencia, porque el reino de David era muy imponente. Y todo el pueblo de Israel, sus hijos, sus nietos, hablaban del reino de David. Hablaban de lo que él había hecho. Sin ser él un hombre perfecto, David había hecho lo que Dios le había pedido. Y el pueblo había recibido una bendición tan grande durante el reinado de David, que ese reinado trascendió. Ese reinado fue hasta el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, y él también hizo referencia a su padre David. ¿Padre por qué? No era padre biológico, no eran a veces cosanguíneos, pero ¿sabe qué era? Era un padre espiritual, uno que había marcado sus vidas, uno al cual querían seguir. Y él no podía pensar ni en su papá ni en su abuelo Manasés, que también había sido terriblemente idólatra, había permitido entrar todo tipo de idolatría en Israel y había matado a muchísima gente, había hecho desastres en Israel, pero algo le pasó a Manasés. Eso lo van a ver en los capítulos anteriores. Dice reinado de Manasés en el 33, reinado de Amón después también en la última parte del 33, que era el papá de Josías. Manasés se humilla ante Dios. Manasés se humilla ante Dios. ¿Sabe que Dios no le da tanta importancia a la cantidad de pecados, a los pecados tan groseros, sino al corazón que se humilla, al corazón que se arrepiente y que se humilla? Por eso le pudo decir al ladrón que estaba en la cruz, hoy, porque lo reconoció, porque permitió que el Señor penetrara su alma, su espíritu, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero era un ladrón. Y sabe que hay mucha gente en el mundo que dice esto: yo no maté, yo no robé, yo no me drogué, yo no hice esto, yo hice el otro, y este desgraciado me dicen que va a ir al cielo. Pero Manasés se arrepintió a lo último de su vida y Dios lo vio. Vio ese corazón, vio esa actitud. Por eso a veces nosotros conocemos a alguien por sus obras y sus hechos, medios, ¿no? No muy de acuerdo a la palabra, y le ponemos la etiqueta. Y entonces no podemos ver cuando Dios hace la obra nueva, cuando se convierte en una nueva persona, cuando comienza una nueva vida en Jesús, cuando tiene nuevo nacimiento, y lo andamos dudando. A ver, vamos a ver cómo termina esto. Vamos a ver si realmente se convirtió. Entonces, a los 16 años, él comienza a buscar al Dios de David, su antepasado, y empieza a buscarlo de todo corazón.
y empieza a cambiar su mente, como dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 tiene una palabra tan justa de cómo debemos vivir, no conformándonos a este siglo, no adaptándonos a las cosas del mundo, no adaptándonos a lo que tenemos alrededor nuestro, sino que nos transformemos. En el corazón, dice, no. Nos transformemos en apariencia, no. Dice, nos transformemos en la mente, en el entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar en nuestra mente, con la mente de Cristo, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, este hombre realmente, Josías, este muchacho de 16 años, estaba viviendo algo así. Estaba renovando su mente, estaba cambiando sus pensamientos. No estaba viendo, porque él vio todo lo que hizo su padre, él vio todo lo que pasaba en Israel. Él podría haber seguido así, porque era lo común de su pueblo. Pero él no se adapta a eso, sino que su mente busca a Dios. Él fue contra la corriente del pueblo y de su padre. No tenemos que aliarnos a las cosas del mundo. No tenemos que, vieron que dice, ay, anda con esta persona tan mala, y el otro lo tira al mundo. En vez de él, o nosotros tirar al otro al reino de Dios. ¿No? Cuando nosotros andamos con una pata acá y la otra pata por allá, o sea, apoyamos una pierna en la roca en Cristo y la otra, y bueno, resbalemos un poquito para el mundo. ¿Por qué no hacemos algún? Oh, está difícil vivir en esta tierra así. ¿Qué pasa? La pierna que está no en la roca, no en Cristo, que la ponemos en el mundo, empieza a tirar para abajo. Porque no hay estabilidad en el mundo. Y nos vamos arrastrándonos para ese lado. Cuando lo que quiere el Señor es que estemos firmes en la roca, que no nos dejemos llevar, no podemos ir por el mismo lado que van los otros. Josías no podía ir por el mismo lado que habían ido sus padres, su abuelo, ¿no? Que el pueblo estaba en esa, el pueblo tenía una idolatría espantosa, espantosa. Entonces, él empieza a hacer un trabajito importante. Dijimos que a los 16 años él había empezado a buscar a Dios. Pero a los 12 años de su reinado, dice el versículo, ahí están en el 4, el 5 y el 6 lo que estamos hablando, dice que él, cuando ya tenía 20 años, hacía 12 años que estaba reinando, tenía 20 años de edad, ahí él empieza a limpiar de idolatría a todo Judá, Jerusalén, y sigue hacia todo Israel. Entonces, la obra que él hizo es grandiosa. Dice el versículo 4, derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, hizo también las imágenes de acera, esculturas fundidas, desmenuzó, esparció el polvo entre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios, quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Todo Israel también. Siguió más allá de lo que era el espacio del territorio de Judá, que era el reino donde él estaba, la parte sur de Israel. Ahí era donde él reinaba. Pero él siguió más allá. Él comenzó a esa edad de 20 años a limpiar de idolatría, a destruirla, a sacarla. Ahora, hay ídolos que te dicen, ay, yo no soy idólatra, no tengo ni estampita yo en mi casa. No, nada, yo
No tengo el gauchito Gil, no. A veces hay que sacarse algunas de esas cosas que todavía es como que nos quieren impregnar. Pero habla de otro tipo de idolatría. El mismo yo de uno es un ídolo. Mi misma persona, mis pensamientos antepuestos a Dios es idolatría. Dice que el pecado de rebeldía es idolatría. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el primer lugar a Dios. La rebeldía nos lleva a amar más el pensamiento propio, el que me dirán o el que me dijeron, que amar a Dios. Y entonces dice, esa rebeldía es pecado de idolatría. Entonces, es algo que tenemos que, es finito, pero a veces tenemos rebeldías. Y entonces dice, hay que quitarlas, hay que tirar esos altares abajo, hay que sacar esas rebeliones dentro de uno, hay que ser libre de eso. Y el versículo 7 dice, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, recién volvió a Jerusalén. Y cuando empieza el versículo 8, dice, a los 18 años de su reinado, después que habían pasado ya 18 años que estaba reinando, tenía 26 años, en ese momento, sume 18 más los 8 años que él tenía cuando empezó, es 26. Cuando tenía 26 años, y después se van a dar cuenta por qué le damos énfasis a la edad también, ¿no? Después de purificar a Israel, después de hacer semejante limpieza, semejante obra que tuvo que, fue un esfuerzo grandísimo el que hizo por volver al pueblo a Dios, por restaurar el culto a Dios. Hizo un esfuerzo grandioso, grandioso. Yo a veces me siento un poco como Josías. Yo le voy a decir por qué. Porque vieron en el colegio a veces dicen, ahí viene Rita, vino Rita, me vio Rita, ¿no? Y yo me río porque esto hace muchos años, hace 35 años que dicen lo mismo. Y entonces yo digo, pero si los vio Dios, si nos vio Dios, más importante que yo, pero yo estoy poniendo eso, como hizo Josías, corregir algunas cosas, limpiar algunas cosas, mantener un orden, una disciplina, cosas así, ¿no? Y entonces el pueblo decía, ahí viene Josías. Ahí viene Josías a sacar todos los bichos que tenemos dentro de la casa, todas las estatuas, todas las imágenes. Ahí viene Josías y va a limpiar de todas las esquinas que hay en las ciudades, va a sacar todos los altares que hay. Y Jerusalén era el lugar, el monte de Jerusalén era el lugar donde más habían hecho cosas, donde más culto a Baal, a Acera, que era una diosa. Y entonces el pueblo decía, ahí viene Josías, y había que romper y tirar todo. Pero lo seguían, porque era un gran líder Josías, un hombre con un corazón correcto, un hombre que amaba a Dios, que deseaba servir a Dios, que quería hacer la obra de Dios. Y a los 26 años de edad, después de esta purificación, él realiza 3 actos sobresalientes. Puso sus ojos en la casa de Dios, puso sus ojos en el templo. Ese fue el primer acto sobresaliente de restauración, porque él y Ezequías son reformadores, grandes reformadores para el pueblo de Israel. Entonces, él hace este acto de poner sus ojos
en el templo y restaura el templo. Y empieza a organizar a la gente, levanta gente para que hagan una tarea de limpieza, de restauración, de sacar cosas del templo, imágenes que también había en el templo, cosas que estaban abandonadas, dejadas, ruinas en el templo, y levanta gente que es fiel. Levanta gente que es fiel para hacer eso. Porque si uno pone a alguien que no es fiel, no va a terminar el trabajo. Va a empezar, va a dar vuelta y no lo va a terminar. Entonces él buscó gente fiel y puso también mayordomos, dice el versículo 12. Puso gente que manejara el dinero. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos. ¿No? Y ellos activaban la obra. Y también de los levitas, dice que puso a los que eran entendidos en la música. Los levantó. Porque mire cómo estaría todo eso, que ni siquiera estaban haciendo el culto a Dios. Los levitas no tocaban, la gente no usaba el templo estaba abandonado o los usaban para cualquier cosa menos para adorar a Dios. Dice, y también buscó a los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También levitas que eran escribas, que eran gobernantes y también porteros. Llamó a todos. Y empezó a juntar el dinero, a sacar el dinero que había guardado en el templo, a recoger el dinero también de la gente para poder restaurar el templo. Y había que administrar eso. Él tuvo una visión de hacer funcionar a los líderes que había en ese tiempo. Él tuvo la visión de darles la tarea al portero, darle la tarea al que tenía que administrar el dinero, darle la tarea a los que eran músicos, darle la tarea a los que sabían de la mano de obra para arreglar el templo, arquitecto, constructor, maestro mayor de obras, carpinteros, ¿no? Él buscó todo eso y puso a trabajar la gente para restaurar el templo, levantando gente para una tarea y que fueran fieles y que hicieran bien el trabajo. El otro acto que hace, que es muy sobresaliente también, oyó la palabra de Dios. Porque en ese limpiar, en buscar, en ordenar el templo, en sacar cosas que no servían, en poner otras cosas que eran las correctas, en limpiar encuentran un rollo de palabra. En ese tiempo no había un librito así como este, ni el celular, ¿no? Que lo podemos llevar fácil. Eran unos tremendos rollos grandes y gordos. ¿Y qué pasaba con eso? Ellos tenían que leer de ahí. Y ese rollo se había perdido adentro del templo. Y ellos eran los libros de Moisés, con los que Moisés había dejado la ley al pueblo. Y entonces buscaron en esos rollos la lectura de la palabra. Y se lo llevan a él. Le dicen, encontramos tal o cual cosa. Y él le pide a gente que eran sus consejeros, le pide a los sacerdotes que lean la palabra. Cuando leen la palabra, ¿saben qué pasa? Él ve todo lo que estaba mal en el pueblo. Y dice que se rasgó las ropas. Era un acto que se sigue todavía aún haciendo en dolor, en vergüenza, en humillación ante Dios, de que nada de lo que decía la palabra se estaba haciendo. Nada de lo que estaba escrito en el rollo se estaba siguiendo, se estaba contemplando. Todo estaba mal. Entonces él entra en un dolor, en una crisis, en un dolor grande. El corazón de él sufre, se presenta delante de Dios
rasgando su ropa, se humilla, busca a Dios, pide perdón y manda entonces a esta gente, al sacerdote, a su secretario y a sus consejeros, los manda a la casa de Hulda, la profetisa. Eso pasa en los versículos 26 y 27, cuando ellos van a averiguar qué es lo que Dios les quería decir. Mas el Dios de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos se lo contaron todo, se lo refirieron, dice, todo al rey. Porque ¿qué él vio cuando leyó la palabra? Vio juicio, vio el juicio de Dios, vio que Dios estaba decidido a destruir a Israel. Dios estaba decidido a exterminarlos. Dios estaba decidido a hacer justicia sobre ellos. ¿Por qué? Porque Él los había elegido como su pueblo y ellos estaban siguiendo a cualquier ídolo que encontraron por ahí, del vecino, del otro, del más allá, de los que fabricaron. Y Él se dio cuenta, Dios va a traer juicio sobre nosotros. Dice, pero como vos me buscaste y te humillaste, todo el tiempo que vos vivas va a haber paz. Va a haber paz. Fue muy honrado él por ese acto y ese corazón humilde que tuvo. Y el pueblo vivió bien bajo el reinado de él. ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios. Tenía un corazón limpio. Tenía un amor a Dios y un temor de Dios más allá de todas las circunstancias que lo pudieran rodear. Y Dios le dio la bendición de que no tuviera que pasar por eso. Cuando acá hablamos de que él fue a la profetisa, yo le quiero contar esto, porque nosotros en el tiempo que mi esposo siempre habla de Tommy Hicks, ¿no? Del primer avivamiento grande aquí en Argentina. Teníamos en la familia una persona muy enferma. Y mi tía, la mamá de mi prima Graciela, vino a Buenos Aires con ropa para que el pastor Tommy Hicks orara sobre ella y este tío pudiera recibir sanidad. Fue una cosa, cuando ella lo contaba, siempre que nos contaba, fue una cosa maravillosa porque en un montón de gente, en un estadio que había más gente afuera que adentro, ella buscó al predicador y le dijeron, está en el auto. Se acercó al auto y el predicador Tommy Hicks oró y aparte de orar, tuvimos la primera palabra profética, mi prima y yo, sobre nosotras, que nos contaron de más grande, porque éramos re chicas, tendríamos poco y nada. Pocos años teníamos. Así que nos contaron después. Yo tenía 3, 4 años, ella un poco más. Y dijo, 2 personas de tu familia van a servir al Señor. Mi tío no se sanó inmediatamente, pero todo lo que le pasó a él fue el canal que condujo a esta bendición. Así que mi tía saludó y se fue. Se volvió a Mar del Plata, pero se volvió con un regalo enorme. 2 personas de tu familia van a servir al Señor. Y esas 2 personas llegamos a ser, después de niñas que éramos, llegamos a ser jóvenes y adultos que estábamos dispuestas a servir al Señor.
porque también teníamos conocimiento de lo que Dios quería para nosotros por orar, por buscarlo a Dios. No es que dependimos todo de eso. Nosotros teníamos una certeza en nuestro corazón de cuál era la voluntad de Dios, de lo que Dios nos estaba pidiendo. Y cuando yo terminé el secundario, mi prima ya tenía 21 años y estaba en la universidad en La Plata. Y mire qué fuerte que era lo que sabíamos que Dios nos había llamado. Y ella era la que me llevaba, porque era la más grande, y muy obediente, me dijo, cuando vos termines el secundario, yo dejo la universidad, nos vamos las dos juntas al instituto para prepararnos. En ese tiempo eran 9 meses de instituto, como el colegio era, y a vivir ahí adentro. Dice, yo voy con vos, vos vas conmigo y nos vamos las dos a hacer el instituto bíblico. ¿Por qué? Porque había conciencia, había un corazón lleno que ardía, nuestra mente renovada por el Espíritu, que nosotros éramos llamados para servir al Señor. Éramos 2 chicas, pasábamos al altar y ahí ya estábamos peleando una a la otra, porque a ella le oraron así, porque a mí me oraron así, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de eso, y nos acordamos de algunas cosas más, de algunos líos también de esas edades, y éramos chicas, teníamos 11, 13 años, pasamos y el pastor que estaba orando, oró por nosotros, oró por uno y oró por ustedes dos también, esta va a servir al Señor, esta va a servir al Señor, nos tocó, nos bendijo. Yo voy a hacer más cosas que vos, le decía yo, para pelearla, ¿no? Pero en esa cosa de chicos, el Señor estaba. En ese tiempo de adolescencia, de juventud, el Señor estaba guiándonos, llevándonos, conduciéndonos hacia lo que Él quería hacer con nosotras. Claro, no lo hicimos sola, cada una se casó y lo hizo con su marido. Yo pasé mucho tiempo hasta que empecé a hacer ciertas cosas, 32 años cuando empezamos el colegio. Después, hace más de 20 años que hago lo del grupo de amiga mía y evangelizamos. Y hay muchas personas adentro de la iglesia por haber venido al TEA. Hay muchas mujeres y esas mujeres trajeron su familia. No tenemos la cuenta de eso, pero sí tenemos la felicidad de que hemos ganado almas. Como cuando ustedes salen a evangelizar y alguien escucha la palabra, se convierte y lo pueden traer a la iglesia. Entonces tenemos esa bendición de servir al Señor. Así que hubo paz durante todo el reinado de Josías. Y dice la palabra acá que reinó 31 años en Jerusalén. Y sabe que Jeremías, el profeta Jeremías, empezó a servir a Dios durante el reinado de Josías también. Era otro joven, otra persona joven, y él tenía miedo de servir a Dios. Y Dios lo animaba, pero cuando relata y escriben las historias de Jeremías, hablan de Josías. Después hablan del hijo de Josías. Y Jeremías tiene que profetizar el cautiverio babilónico, que ese fue el juicio de Dios sobre Israel. ¿Cuándo pasó eso? Después que murió Josías. Porque durante el tiempo de Josías, que él buscaba a Dios, eso no pasó. Pasó después que ya no estuvo él. Qué fuerte el tener una vida consagrada a Dios. Qué fuerte seguir la palabra y cumplirla. Qué fuerte. Josías no es que solamente la leyó la palabra, accionó, limpió, leyó, hizo que el pueblo leyera la ley, porque después juntó a todos en el templo, llamó a todos al templo, él arrasaba al pueblo y les leyó la ley y les dijo que tenían que cumplir la ley, que íbamos a seguir la palabra de Dios. Entonces, fue fuerte lo que hizo, arrasó. Y por tener todo eso en su corazón, Dios lo protegió. Llamó después a los sacerdotes para realizar algo
que habían hecho, pero no de la manera que Él lo hizo. No la semejante y tremenda fiesta que Él hizo. Él imprimió sobre esa fiesta lo que Dios quería. Quería que recordaran la Pascua. Querían que la celebraran. Y Él ya tenía 26 años cuando hizo este acto sobresaliente. Celebró la Pascua al Señor. Y entonces hizo también lo mismo, llamó a los sacerdotes, llamó a todo el pueblo, llamó a todos. Dice que la fiesta fue grandiosa. 7 días festejaron los panes sin levadura. 7 días de fiesta. Miren si nosotros venimos a tomar la Santa Cena y nos quedamos 7 días festejando acá con la Santa Cena, con toda la iglesia, todos juntos. ¿Y qué tenemos que recordar nosotros? Que Jesús murió, que resucitó, que vive por nosotros, que nos dio salvación, que nos dio vida. Por eso es tan importante recordar eso, esa Pascua. Es tan importante la Santa Cena, es tan importante porque nos recuerda que nuestros pecados fueron lavados en la cruz, nos recuerda que Jesús hizo una obra por nosotros, nos recuerda que un día la vamos a celebrar con Él allá. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis? Que no va a haber templo en el cielo. Eso a mí me toca profundamente. ¿Por qué? Porque Él es el templo. Él es el templo. Por eso si nosotros acá tenemos un templo, tiene que estar la presencia del Señor acá adentro, porque Él es el templo. Y nosotros también somos templo del Espíritu. Pero cuando estemos con Él, Él es nuestra luz. Él es nuestro resplandor. Él es el templo. Entonces nosotros vamos haciendo la cena del Señor para festejar después la gran fiesta eterna con Él. Mientras tanto, este pueblo tenía que recordar con esta Pascua que habían sido sacados de Egipto, que eran un pueblo libre y que en esa libertad ellos tenían que estar viviendo la palabra de Dios. En esa libertad ellos tenían que estar en comunión con Dios. No podían separarse de Él. Dice que la fiesta fue tan grandiosa. Los sacerdotes mataron animales. El rey dio cantidades de animales. Si uno lo lee acá, dice cifras siderales. ¿Por qué? Porque dieron de comer a todo el pueblo también. Él se preocupó por el pueblo y les dio de comer también. Y al que no tenía un animal para el sacrificio se lo daban. Al que le faltaba lo ayudaban. Y así, 7 días de celebración. Dice que aunque ellos habían celebrado la Pascua, ninguno celebró la Pascua como Josías. Y la última vez que se hizo así, tan grandioso, tan sublime, tan sobresaliente, fue en el tiempo de Samuel. Otro niño, otro joven, un profeta de Dios, Samuel, que siguió al Señor. De tal manera que dice que ninguna de las palabras que dio Samuel se quedaron ahí olvidadas o se cayeron en la tierra. No, se cumplió. Todo se cumplió. Porque era también un niño, un joven, luego un hombre que amaba a Dios. Ahora, las cosas grandes que estos hombres llegaron a hacer no fue cuando eran niños. Cuando eran niños ellos tenían un corazón en el Señor, tenían una comunión con el Señor, tenían una búsqueda del Señor. Pero las obras grandes se empezaron a ver cuando ya ellos eran jóvenes adultos. Acá hay jóvenes adultos. Acá hay jóvenes adultos. Y hay niños o jovencitos que tienen que tener comunión en el Señor, esperando el momento que el Señor los use.
aprendiendo a oír, leyendo la palabra. Nosotras cuando fuimos al instituto con mi prima, ya nos habíamos leído la Biblia. Si le preguntan a José, él se había leído varias veces la Biblia entera. ¿Sabe que ahora hay gente que va al instituto y no leyó la Biblia? Yo en Mar del Plata tuve un taller hace unos años atrás que me dijeron, habla de Ruth. Tenía más o menos unas 40 mujeres en mi taller. Y entonces vamos a abrir el libro de Ruth. No sabían dónde estaba el libro de Ruth. Acá está Ruth. La tenemos ahí sentada. Pero no sabían dónde ubicarlo al libro de Ruth en la Biblia. Puede uno traspapelarse, no le digo que no, pero no sabían. Yo pregunté, antes de largarme, porque ya vi la cosa estaba media así, ¿cuántas de ustedes leyeron la historia de Ruth? No había una. No había una mujer que hubiera leído la historia de Ruth. ¿Cómo vamos a seguir al Señor si no conocemos lo que Él dice? Si no conocemos lo que Él está hablando en su palabra, ni siquiera cultura bíblica. Pues bueno, no quieren creer, pero ni siquiera cultura bíblica. Nada. Y es que hay que prepararse para llegar al punto de ir a estudiar la palabra. Entonces nosotros nos habíamos leído varios libros, claro que al estudiar vimos muchísimas cosas más, refrescamos un montón de cosas porque la Biblia tiene mucha palabra, el Espíritu Santo te la renueva permanentemente a la palabra, pero si no estamos preparados, vamos a padecer un poco. Vamos a tener que leer apresuradamente. Josías obedeció plenamente a Dios, así como Ezequías, que era su bisabuelo. Ambos fueron reformadores enérgicos. ¿Por qué? Porque movieron al pueblo a Dios. Querían lo mejor para el pueblo. Y no se quedaron, no se contentaron, fueron bravos, limpiaron todo de idolatría, arreglaron todo lo que estaba mal. Ninguna reforma que hagamos permanece si no hay cambios en el corazón. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchas novedades. Cómo me gusta todo lo que ustedes pueden hacer en una pantalla, todo lo que es hacer PowerPoint, y yo inútil total porque de una generación que pienso 3 veces antes de poner el dedo. Y después como me dicen, ¿qué hiciste, mamá? ¿Por qué tocaste? Ay, qué sé yo no toqué nada, digo yo. ¿No? Entonces, ¿cómo me gusta todo eso? Pero todos esos cambios no se pueden sostener si no hay un corazón limpio, como el de Josías, si no hay un corazón que permanece en el Señor y que responde con acciones, viene que responde haciéndolo. Usted escucha la palabra desde el púlpito. Ustedes escuchan que le estamos hablando de Josías hoy. Y después va a su casa y hace todo al revés. O lo escuchó y lo sabe. Ah, lo sé. No, pero lo que está pidiendo acá es acción. Nosotras dos tuvimos que tener acción. Yo terminé el secundario y me vine. Ella dejó la universidad que sus padres la sostenían, la mantenían. Mi papá no era creyente visible, así no mostraba mucho de que era creyente. Y me dijo, ay, dice, bueno, te voy a dejar ir antes que Dios me castigue. O sea que muchas ganas no tenía que yo venga al instituto, mi papá. El padre de ella dice, tanto que te pagué la universidad, ahora se te ocurrió otra cosa. Y nos ayudaron para estar estudiando, pero nosotros tuvimos que accionar. Tuvimos que tomar la decisión de venir. Y encima lo hicimos venir a mi papá de Mar del Plata en auto con todos los bártulos que nos trajera y nos dejara. El que no quería. Él decía, mira, te llevo, pongo una bomba y te digo, salí corriendo. Porque no quería que me venga, ¿no? Pero nosotros teníamos una decisión. Mire, es importante que ustedes sepan oír la voz de Dios y hacer su voluntad.
Es importante que ustedes tomen decisiones por Dios. Nosotros a veces dicen, no sé lo que es la voluntad de Dios, dicen algunos. No sé lo que querrá Dios. Bueno, empezá a buscar, empezá a orar, empezá a tener comunión con Él, empezá a dejar que te hable. Sacá toda la idolatría de tu mente, esa que dice yo voy a hacer tal cosa, yo quiero tal otra, porque yo ahora me voy para allá, porque después vengo para acá. Saquemos todo eso porque no nos puede hablar. Porque Dios espera que estemos quietos y decididos a recibir. Y entonces ahí vamos a saber lo que Dios quiere. ¿Será este el muchacho para mí? ¿Será esta la chica para mí? Pregúntale a Dios. ¿Vos qué te parece? No, pregúntale a Dios. Y así hicieron estos hombres. Dios responde a los corazones arrepentidos y humillados. Era muy humilde Josías. Por eso tuvo paz todo su reinado. Dios lo acompañó. Yo pido y no me da el Señor, no me escucha. Yo a veces digo, ay Señor, dame un corazón recto, dame un corazón humilde, dame un corazón que se humilla. ¿Qué cambios tenemos que hacer para que nuestras vidas estén en línea con Dios? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Cada uno de nosotros sabe. Y si no sabe, pregúntele al Señor. Escuche la palabra. ¿Qué cambios tenemos que hacer para estar así, derechito con Él? En línea con el Señor, para que Él nos pueda hablar. Dijimos que nunca hubo uno como Josías y tampoco después. ¿Por qué? Porque él seguía la santidad al Señor, la obediencia a la ley. Actuó con todas sus fuerzas, con un corazón humillado, con toda su alma. Los hechos más significativos pasaron en la vida de un joven adulto. ¿Pero qué era? Un niño que buscaba a Dios. Y acá hay futuros líderes. Mire, si acá no hay futuros líderes, no sé qué estamos haciendo. Acá hay futuros líderes, acá hay futuros misioneros, futuros pastores, futuros maestros de la palabra, futuros profetas de la palabra. Acá hay todo eso. Y cada uno tiene que saber en dónde lo va a poner el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué me dio? ¿Qué talento me dio que tengo que multiplicar? Acá está eso. Acá se empieza a ver. Cuando somos niños, adultos, jóvenes, ¿no? Jóvenes adultos, mejor dicho, se empieza a ver dónde perfila el Señor nuestra vida, qué es lo que va a hacer con nosotros el Señor. Y nosotros obedecíamos y no preguntábamos tanto. Yo creo que ahora yo pregunto mucho más que en ese tiempo. No preguntábamos, hicimos. Y aceptábamos la voluntad del Señor. Salíamos a donde Él quería, hacíamos lo que Él quería. Y tuvimos aventuras con Dios, grandes aventuras con Dios hicimos. Pero hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos y oír su voz. Hay que tener el corazón abierto. Que un niño de 8 años quería ser un rey sobre Israel. Escúchenme, tenía que ponerse a jugar a los autitos, a las bolitas en esa edad, ¿no? Sin embargo, Dios llevó su corazón hacia la obediencia. Dios le hizo leer la palabra y encontrar en la palabra lo que Dios quería. Y él estaba dispuesto por el pueblo. Dispuesto, ay Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por mí? ¿No? Y hay que decirle, Señor, heme aquí, estoy yo, estoy dispuesto. ¿A dónde voy a ir, Señor? No es que el Señor va a sacar de nosotros, no sé, grandes evangelistas. No, el Señor nos quiere usar. Donde sea nos quiere usar. Quiere hacer algo con nuestra vida. Mire, yo tengo un par de aritos de oro puesto que me los regaló la esposa de un pastor del sur. Yo un día me senté con ella me contó lo que iban a hacer, ¿no? Que el Señor los estaba llamando, y en Mendoza, que habían levantado una buena iglesia, una iglesia fuerte, se fueron para saber a dónde es que se llama que está el lugar ahora, a Trenquelauquen.
una vez que ya tenían todo armado en Mendoza. Todo andaba bien. El Señor dijo, vamos para el sur, vamos a Trenquelauquen. Y se fueron a Trenquelauquen. Entonces ella me contaba, mientras ella me contaba, yo abrí mi boca de parte de Dios porque yo no tenía ningún pensamiento de nada. Y le dije, cuando vos estés en Trenquelauquen, el Señor tiene todo preparado, todo listo. No vas a tener que hacer todo como hiciste acá en Mendoza. No vas a tener que esforzarte tanto, sino que Él tiene todo para ustedes. Bueno, fue así, se cumplió la palabra. Y como la palabra se cumplió, yo no digo que yo soy profeta, puedo tener un don profético, pero no soy un profeta. Y yo abrí mi boca y le dije lo que el Espíritu Santo me estaba dando. Bueno, hasta un colegio les dieron. Nosotros tuvimos que empezar. Ellos les dieron un colegio entero formado con todos los trámites, con todo. Todo, la iglesia, el colegio. Y entonces ella estaba tan contenta. Viene un día y me dice, todo lo que me dijiste se cumplió. Y yo digo, ay, gloria a Dios, pero yo tenía que pensar, ¿qué fue lo que le dije? Porque vos me dijiste esto, me dijiste esto. Ah, sí. Te quiero dar un regalo. Se sacó los aros y me los dio. ¿No? Entonces yo siempre digo, esto es fiel testimonio de que Dios me usó y que se cumplió. Entonces yo creo que Dios tiene eso dentro de la iglesia, pero tenemos que empezar a usarlo. Tenemos que empezar a dejar que el Señor nos use. Ahora, como les dije, nos estamos preparando, pero ya acá hay jóvenes que ya están preparados. Ya acá hay jóvenes que están más que preparados, más que listos para ir a donde el Señor los mande, más que listos para hacer la obra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, me gustaría que pasemos, si realmente sentimos que Dios nos ha estado hablando y nosotros nos hemos hecho los osos, que Dios nos ha estado diciendo algo y nosotros estamos dudando, retrasando, será, no será, ¿qué hará el Señor? Pero yo te animo a decirle sí al Señor. No pienses mucho, no te hagas un rollo en tu mente. Decirle sí, heme aquí, aquí estoy, Señor. Empezá a usarme, empezá a darme lo que yo necesito. Así que aquel que quiere pasar, pase, porque vamos a orar acá adelante y vamos a ayudarlos a tomar la decisión de hacer lo que Dios le está pidiendo. Después tendrá que ir a hablar con el pastor, después los encaminarán, no sé, tendrá que ir al instituto, te darán el IBEI acá, todo lo que Dios quiera. Pero hay que empezar por el sí. Heme aquí, sí. ¿Amén? Bueno, mientras ellos cantan, ¿no? Mientras ellos están acá, estos son los levitas entendidos en la música que el pastor puso. ¿Amén? Vamos a levantarnos. Mire, cuesta decir ese sí. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que cuesta decir ese sí. Porque a mí me costaba. Y era ir adelante y decirle, sí, acá estoy, Señor. Sí. Después decir lo mismo sobre mis hijos. Mi mamá y mi papá tuvieron que decir sí también sobre mí. Bueno, algunos tendrán que presentar sus hijos, algunos tendrán que presentarse solos, pero pase acá y hagan acá un altar delante del Señor y quiten el altar de temores, quiten ese altar que le hemos puesto un nombre importante porque es la voluntad mía, porque es mi deseo, pero vamos a decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hay llamado, porque hay jóvenes con palabra,
Hay jóvenes que van a crecer aún más en la palabra. Hay jóvenes que van a ser disciplinados en el Espíritu. Hay jóvenes que van a moverse en el Espíritu, que van a hacer tu voluntad, que van a responder al llamado que está haciendo el Señor y la iglesia, de servir, de entregarse a lo que tú quieres hacer. Puede ser que estemos haciendo la obra aquí o en otro lado, pero vos lo vas a hacer. Vos lo vas a hacer porque viste que somos fieles, nos viste fieles y levantaste a trabajar a los fieles a ti. Levantaste a trabajar a los que son fieles a ti, con un corazón abierto, con un corazón humilde. Y nosotros vamos a empujarte, vamos a presionarte, vamos a ser poderosos en ese llamado, en eso de meterte en la obra de Dios. Vamos a ser feroces en eso. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y faltan obreros, falta gente que quiera servir al Señor. Pero acá hay gente que va a servir al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te decimos sí. Sí, Señor. Heme aquí. Sí, Señor. Envíame a mí a hacer tu obra. Sea en mi barrio, sea más allá de Lomas o sea en otro país. Pero envíame a mí, Señor. Envíame a los que aún no te conocen, no han oído de vos. Envíame a meterlos a la presencia tuya, a traerlos al templo, a traerlos delante tuyo. Señor, te damos las gracias. Ora Maya Karabashiri Andara. Ora Vaya Shiri Andara Baishi. Sí, Señor, te decimos nuevamente, sí, Señor, sí, Señor. Ora Maya Shiri Andara. Ora Maya Shiri Andara Bakaya Shiri. Ora Vaya Sarabaikiria. Y muchos están siendo preparados, no solamente en el estudio de la palabra, sino en sus vidas, en lo que están pasando, en lo que están siendo probados. Muchos están siendo preparados. Dice el Señor, ya te lo dije, ¿cuándo lo vas a hacer? Ya te lo dije, este es el tiempo de que hagas lo que yo te estoy diciendo. Este es el momento de que me sirvas. Este es el momento de que hagas la obra mía. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, Rabakayarabashirianda. Oh, santo, santo, santo. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás. No vuelva atrás.
atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, 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 no vuelva atrás. ¿Saben el propósito?